Hola, me llamo Lawrence y mi Piktochart es sobre el tango en Buenos Aires. Um, el tango es uno de los bailes más influyentes y famosos en Buenos Aires. No importa a dónde vayas en Buenos Aires, escucharás la música del tango en las calles, en los restaurantes y en las casas. Pero a pesar de la popularidad ahora, el tango no siempre, lo siento, el tango no siempre fue un baile popular en Buenos Aires. El tango se originó en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, y específicamente se originó en los burdeles de Buenos Aires. Al principio, solo los hombres jóvenes bailaron el tango, pero los ciudadanos ricos se dieron cuenta del baile. Sí. Muy pronto, el baile se extendió por todo el mundo. Sí. Hay muchos tipos diferentes de tango. Hay tango argentino, hay tango uruguayo. Sí, hay muchos tangos diferentes. El tango es un baile muy expresivo y muy romántico. Sí. El tango es una mezcla de bailes múltiples. Sí. Es una mezcla de muchos bailes. Los bailes fueron traídos a Argentina por inmigrantes, sí. Y esos bailes mezclaron para crear el tango. Hay muchos datos divertidos sobre el tango. Sí. ¿Sabías que el tango es muy popular en Finlandia y el tango más largo de la historia fue 38 horas y 30 minutos? Es un tiempo muy largo. Sí. La cronología del tango comenzó en la década de 1850 y 1850 fue cuando el desarrollo del tango comenzó. Sí. En la década de 1930, el tango fue prohibido en Argentina. Sí, porque era un poco provocativo, sí. En la década de 1984, la prohibición del tango se levantó y el tango se convirtió en el baile oficial de Argentina. En la década del 1990,
el tango se extendió por todo el mundo. Gracias para escuchar mi Piktochart. Gracias. Adiós.